obra ejecutada por la Prefectura de Pichincha. Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. Siete de la mañana con 40 minutos, 7:40 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra primera invitada. Se trata de Mónica Peña-Herrera, PhD, docente, investigadora y exconsejera del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está, doctora Peña-Herrera? Buenos días. Bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer, la Universidad Central elaboró un informe sobre el contenido de la tesis de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en el que no niega la existencia de varios textos de otros autores sin las correspondientes citas o referencias. No obstante, ha desestimado la denuncia del presunto plagio que hizo el colectivo Acción Jurídica Popular, pero no dice que no hay plagio, dice que hay una especie de impericia, que es el término exacto que ha utilizado la Universidad Central para justificar esta repetición o esta aparente similitud en los textos que tiene el trabajo de tesis de la Fiscal General del Estado. ¿Cómo analizar este informe que ha hecho la Universidad Central y, más que el informe, la justificación que está dando en estas horas su rector, el señor Fernando Sempertegui, en el sentido de que es posible que la entonces alumna de Ana Salazar no haya conocido las técnicas de citación que a uno le exigen cuando hace un trabajo de tesis de grado, y que tal vez puede haber pasado que también el tribunal que calificó este trabajo de la fiscal tampoco estaba lo suficientemente capacitado para conocer las técnicas que se exigen para citar cuando se toma textos de otros autores. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Licenia, muchas gracias a Radio Pichincha y a todas las personas que nos están escuchando. Bien, pues realmente es bastante, llama mucho la atención y bastante inaudito, si cabe el término, de tener una resolución de la propia universidad donde se califique, pues precisamente de impericia. Como usted acaba de manifestar, la justificación la hace utilizando ese término, y ese término dentro de un proceso de elaboración de conocimiento, dentro de un proceso de titulación, pues es bastante inverosímil, ¿no? En muchas de las ocasiones, ciertamente los estudiantes pueden tener dudas, pueden tener, ciertos desconocimientos para poder elaborar trabajos de fin de grado o trabajos de tesis. Pero por eso existe una serie de etapas que la academia y la universidad se plantea para que sus estudiantes puedan finalizar con éxito el trabajo de titulación o la tesis. Decir que un trabajo académico, pues, en donde se denota que los textos de otros autores están básicamente referenciados en la lista de referencia, que es lo que dice el informe o lo que dice la resolución, y con un pie de página, y que se denota también en el texto que no ha habido una citación, no ha habido una citación de los autores, en este caso de la ex estudiante y ahora fiscal de la Nación, Diana Salazar. No ha habido una citación de estos autores, sino como un pie de página y como una lista de referencia. Pues creo que la academia a nivel mundial le llama mucho la atención este tipo de justificación. Le llama mucho la atención y es inaudito tener un informe por académicos que aparte son académicos internos, es decir, pertenecen a la institución, y para que se garantice realmente una objetividad
dentro de ese proceso de evaluación que hicieron, pues en la academia, en el proceso de evaluación, se necesita que haya una mirada externa, es decir, que tenía que haber sido conformado por académicos externos, no solamente académicos internos. Entonces sí llama mucho la atención la justificación de el presunto plagio, ¿no?, de ese trabajo o esa tesis. Me llama mucho la atención y que se utilice esa palabra, ese término de impericia, ¿no?, de la dificultad de realizar alguna tarea en el contexto de la academia es bastante, digamos, inverosímil, ya que justamente la etapa de titulación sirve para que el estudiante se apropie de ciertas habilidades de investigación, de ciertas habilidades propias para el desarrollo de un trabajo académico. Es justamente en esa etapa. Y por eso es que hay una serie de mecanismos que permiten que el estudiante llegue con éxito a desarrollar su trabajo académico. Entonces, sí llama la atención esa resolución realmente, y también llama la atención de que básicamente la Universidad Central, digamos, ha tenido una válvula de escape, si se quiere decir, o si se quiere utilizar ese término, frente muy probablemente a una situación bastante compleja, desde mi punto de vista, bastante compleja, y que finalmente pues pareciera que se va a quedar esto simplemente en una impericia, ¿no?, como le llama la Universidad Central. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días. De lo que Buenos hemos días, visto, Alex. de lo poco que hemos visto, de lo que se conoce como versiones del rector, daría la impresión de que están asumiendo también una suerte de defensa de la señora Salazar como tal, ¿no? O sea, una de las declaraciones que más me ha sorprendido del doctor Sempertegui es decir que se trata de una alumna que estaba en proceso de aprendizaje. Entonces, por defender y por cuidar a la fiscal y el papel que ha desempeñado la fiscal durante estos últimos años, da la impresión de que la Universidad Central está asumiendo una postura política más que otra cosa, cuando lo que se esperaba es que sea un pronunciamiento sumamente académico de la universidad. Y yo le pregunto, Mónica, a partir de lo que sucede con la tesis de concretamente de la fiscal Salazar, ¿se pone en entredicho el trabajo que debería ser sumamente riguroso la universidad pública en este caso, para ver qué tipo de tesis salen de sus estudiantes? No únicamente la señora Salazar, sino todos. Así es, totalmente. Gracias, Alexis, por su pregunta. Efectivamente, se ponen en entredicho los trabajos académicos, se ponen en entredicho la producción académica y científica, no solamente de la Universidad Central, sino también de la academia en general, ya que si esto, digamos, si ya se resolvió por las autoridades, pues mañana los estudiantes, los profesores van a desarrollar una práctica similar y se le va a llamar a eso impericia, ¿no? Y copiar un texto igual que de otro autor y hacer lo propio, eso tiene un nombre, ¿no? Y las convenciones internacionales, las leyes nacionales, la academia mundial lo ha determinado como plagio a nivel mundial. Entonces, lamentablemente, y preocupa mucho que se abra la puerta, pues, con ese tipo de justificación para que muy probablemente mañana pues pueda haber similares prácticas en nuestro sistema de educación superior. Y es muy dañino para todos, para la sociedad también. La educación superior es el motor y el desarrollo de un país. Si no existe una producción académica rigurosa, si no existe un cuerpo académico riguroso, difícilmente vamos a tener ese desarrollo que como país anhelamos. Por tanto, no es simplemente una resolución
sobre un trabajo académico que determina si hubo un plagio o no, sino también esto es un problema mucho más amplio y mayor que puede desembocar en lo que usted acaba de mencionar. Y eso sí es realmente preocupante porque hemos sufrido durante los últimos años un retroceso en la educación superior. Pero esta resolución, pues, es aquella que pone, pues, en entredicho la calidad de la academia que podríamos tener en la actualidad. Un informe que justifica de esa manera y de esa naturaleza un presunto plagio sin que haya un informe técnico de cuáles fueron los criterios utilizados para la evaluación de ese trabajo, pues realmente deja mucho que pensar y puede ser un nefasto precedente para nuestra academia en la actualidad y para el mundo, ¿no? Porque de eso se trata, que el conocimiento es universal. El conocimiento es universal y al no tener, digamos, un respeto por la propiedad intelectual de quienes conformamos esta academia, pues se viene deteriorando esa producción de conocimiento y evidentemente la rigurosidad con la que hay que trabajar ese conocimiento y, por supuesto, afectaría el desarrollo de la educación superior. Doctora Peña-Herrera, ¿cuál es el proceso para la calificación de una tesis? Y le pregunto esto porque a mí me llama la atención las justificaciones que ha hecho esta mañana el rector Fernando Sempértegui en el sentido de que pudo haber pasado que las personas que integraban el tribunal que calificó la tesis de la doctora Salazar no tenían un conocimiento suficiente o la expertise necesaria sobre la técnica de citación. Yo me pregunto si la alumna no sabía, tiene un tribunal, es decir, 3 personas que están revisando pormenorizadamente lo que la alumna escribe o investiga. ¿Cómo es que sí? Es entendible que la alumna no haya sabido porque está en proceso de aprendizaje, digámoslo así, aunque ya a esos niveles, pues ya ha pasado por varios años de universidad, algo debería haber aprendido. Pero que el tribunal tampoco conozca las técnicas y que lo deje pasar y que apruebe, y que luego ese texto que reconocen que existe una impericia, también sea ratificado por una comisión que también se supone que tiene el conocimiento necesario en el ámbito académico. Pues eso es lo más lamentable, lo que usted menciona. El estudiante, cuando está en esta etapa de titulación, pues es una etapa de aprendizaje. Es una etapa de aprendizaje. Esto no quiere decir que en la etapa de aprendizaje no exista la rigurosidad, no exista la norma, y no exista pues lo que se denomina en la academia pues la honestidad académica. Entonces, lo más preocupante de esto es que los filtros que debe tener un proceso de titulación, según el informe, pues no ha servido de nada. Es decir, aquello que no permitió en su momento detectar lo que el informe ha mencionado. Eso es lo más preocupante. Después de muchos años se detecta que ha habido una impericia y esto no ha sido detectado a tiempo, por lo que de alguna manera las personas que conformaron el tribunal también pues se habla de que han tenido esa impericia, por lo cual estamos frente a una falta, podríamos estar frente a una falta de rigurosidad, falta de tener condiciones mínimas de calidad para un trabajo académico, una falta de supervisión también de tutor, ya que recordemos que la fase de la titulación es cuando ya la estudiante o el estudiante se le asigna un tutor o un profesor que le va supervisando, y esa supervisión es corrección, retroalimentación, propiciar ambientes, digamos, situaciones de aprendizaje. La tesis, el trabajo de grado va revisado nuevamente hasta que finalmente el tutor o el profesor encargado de esa supervisión da el visto bueno para que sea defendido frente a un tribunal.
Entonces, una vez que ese tutor ha dado el visto bueno, quiere decir que ya tiene garantía académica ese trabajo de titulación. Aquello probablemente, y según el informe, se puede inferir que no ocurrió, y eso es realmente preocupante. ¿Y cómo se puede titular una persona o los estudiantes con esa gran debilidad y esa falencia? Probablemente, si hay un ejemplo como el que ahorita está digamos, en discusión, habrá también otros ejemplos en arquitectura, en ingenierías, en salud. Entonces, esto es realmente bastante grave. No es una cuestión de simplemente hay un informe y estas son las causas del presunto plagio. Es que este problema es mucho más grande de lo que nos podríamos imaginar. Es cuántas generaciones de estudiantes pues han estado en la misma situación. Entonces, ahora, doctora Peña-Herrera, no tomó los mecanismos adecuados. ¿Sí? Doctora Peña-Herrera, le pregunto esto a propósito de todo lo que usted acaba de señalar. ¿Qué pasa si este grupo de expertos, de especialistas, de académicos internacionales, que también van a echar revista de la tesis, qué pasa si desde afuera llega un informe en el cual certifican y confirman las presunciones que actualmente tienen no únicamente la señora Schettini y Angélica Porras de Acción Jurídica, sino una buena parte de la opinión pública de este país, que en efecto hubo plagio en la tesis de la fiscal? ¿Qué pasa si un grupo de académicos de afuera nos dicen, señores, esta tesis sí tiene plagio? ¿Cómo queda la Universidad Central? ¿Cómo queda la fiscal Salazar? No hablemos de todo el aparato mediático que está ahora mismo defendiéndola, sino de la institución como tal, académica, en este caso es la Universidad Central, que ha salido a jugarse su prestigio, un prestigio que tiene décadas, por defender a una funcionaria. Bueno, cuando ocurren este tipo de cuestiones en donde existen pares que tienen criterio sustentado, técnicamente sustentado, porque también habría que ver el informe, el informe constituido por esta comisión internacional. Si el informe dice lo contrario, pues la Universidad Central quedaría deslegitimada en lo académico, ¿no? Realmente, cuando en la academia no hay un debate serio, riguroso, no hay, digamos, pares académicos que puedan emitir informes basados en la rigurosidad, pues generalmente la academia se deslegitima, y eso es lo que podría ocurrir con la Universidad Central, que quedaría deslegitimada en algo tan fundamental y necesario digamos, en qué es la elaboración y producción de conocimiento académico y científico. Entonces yo sí creo que es bastante delicado y bastante grave lo que el informe o la resolución, dado que la impericia solo se limita a describir aquello que, según se menciona, aquello que no ha sido, pues, que por error o que por falta de conocimiento no ha sido descrito o no ha sido bien referenciado o bien citado. Entonces, esa es una situación que a todos los académicos nos debe llamar la atención, y evidentemente si existe un informe sustentado técnicamente de ese presunto plagio, pues la academia dentro de la universidad podría ser deslegitimada. Y es bastante complejo, sería bastante compleja la situación. Porque una academia deslegitimada, pues la producción de conocimiento quedaría básicamente sin ella. Entonces, lo que sustenta la academia es justamente esa elaboración de conocimiento científico original, aportaciones y colaboraciones en distintos campos del conocimiento. Entonces, eso creo que es una parte bastante compleja que podría venirse de aquí a un tiempo, si es que tenemos o el Ecuador tiene un informe distinto
al que ha sido presentado por las autoridades de la Universidad Central. Doctora Peña Herrera, por la forma como se ha presentado este informe de la Universidad Central, ¿se puede concluir en él que no hay plagio? Porque si se reconoce que hay impericia, por un lado, como lo dice la fiscal del Estado, según ella interpreta que ese informe descarta totalmente el supuesto plagio y por eso anuncia incluso que va a emprender en los próximos días acciones legales en contra del colectivo Acción Jurídica que ha impulsado esta denuncia del presunto plagio. Por la forma como ha sido presentado este informe de la Universidad Central, ¿se puede concluir allí que no hay plagio o no? Bueno, por la forma en que ha sido presentado, particularmente creo que no se puede llegar a concluir de que no ha existido plagio, ¿no? Yo esperaba un informe mucho más sustentado técnicamente, en el sentido de que haya, pues, no solo una descripción, sino también haya un argumento académico detrás de las distintas descripciones o situaciones que se pone en el informe o en la resolución. Creo que ese es el punto clave de la academia, que es la sustentación con argumentos científicos, con argumentos solventes y académicos de por qué ese trabajo o esa tesis pues puede tener plagio o por qué no puede tener plagio. Pero simplemente decir que es una impericia, pues eso definitivamente no explica y no analiza en profundidad si esa tesis de grado pues tiene plagio. Entonces eso es lo que también se echa de menos en esa resolución que la universidad adoptó. Y claro, es una situación que los académicos debemos tener como una postura de rechazo también, ¿no? Cuando nuestros estudiantes presentan unos trabajos que son débiles académicamente hablando o que son, digamos, no son bien sustentados o no son bien elaborados, pues como docentes nosotros los rechazamos o por lo menos le hacemos una observación, ¿verdad? O no los calificamos bien. Entonces, en la universidad que se haya emitido una resolución de ese tipo sin un sustento fuerte académicamente hablando, pues sí da mucho que pensar, porque el informe solo se limita a describir, pero no justifica realmente el presunto plagio. Sobre este asunto, Mónica, yo recuerdo que cuando se creó el CEACES en ese momento, ¿no? Lo que pasó después de llamarse CACES, que tenía que ver con mucho trabajo en cuanto a la evaluación de los centros universitarios y demás, para parar un poco con esta suerte de feria que había para la titulación y carreras que ofrecían ingenierías en cosmetología, creo, ¿no? Hubo un trabajo súper riguroso también para evaluar a las universidades. Este episodio en particular, ¿qué es lo que debería dejar como lecciones? Y si quizás en el futuro organismos como el CACES deberían sí ser un poco más severos en la revisión y evaluación de los centros universitarios, sin asumir roles o posturas tan políticas o más políticas como las que hoy mismo están teniendo las autoridades de la Universidad Central. Con esta situación que se ha analizado del presunto plagio, creo que la academia en el Ecuador debe desarrollar un sistema de evaluación y acreditación distinto al que veníamos trabajando en el tiempo del CEACES o CACES. Nosotros veníamos desarrollando como institución y como país en su momento la evaluación a las universidades y también a las carreras. Esta evaluación nos sirvió para ver la calidad de las instituciones de educación superior. Fue un proceso inédito que se desarrolló en el Ecuador. Sin embargo,
Sin embargo, hay que replantearse después de todos estos años que hemos vivido de retroceso de la educación superior, hay que replantearse la forma y el sistema de evaluación. Y en este sentido, yo soy una de las académicas convencidas de que ya no debemos evaluar las instituciones como hace años, en el tiempo del CEACES, en el 2013, en el 2015, que fue la recategorización, no utilizar el mismo sistema que veníamos utilizando, sino más bien hacer una evaluación y acreditación al profesorado universitario. Yo creo que debemos dar un giro completo de 360 grados en cuanto a la calidad de la academia. Y evaluar directamente al profesorado implica poner el dedo en la llaga, implica que ese profesorado esté capacitado para trabajar en educación superior. Y esto significa para trabajar desde un punto de vista riguroso y que no ocurra lo que hemos visto en estos últimos días. Con un profesor acreditado, difícilmente, con un sistema de evaluación y acreditación y un profesor acreditado, difícilmente, pues, ocurren aquellas cuestiones que estamos viendo. Yo creo que hay países de la región y países del mundo que han optado por ese sistema de evaluación y han dado resultados para poder tener una academia de calidad y que el reglamento de escalafón docente esté unido a ese sistema de evaluación y acreditación al profesorado. Yo creo que debemos repensar y ir mirando hacia esos horizontes de evaluación. Creo que necesitamos una academia rigurosa, una academia de calidad y una academia autocrítica que no se conforme, digamos, con una evaluación donde evidentemente ha permitido el desarrollo de sus instituciones, sino que ahora vaya mucho más allá, y es que tengamos docentes y tengamos profesores no solamente con un nivel de doctorado, sino también con una actividad investigadora fuerte que permita de alguna manera tener justificación u otros informes un poco más analíticos que den evidentemente una respuesta al país y una respuesta a la propia academia. Y eso lo vamos a lograr con una academia rigurosa y con una evaluación directa a esa academia. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Muy amable.